Estamos acá con María Ignacia Anselmino. Sí. ¿Cómo estás, Na? Bien, me siento muy tranquila, me siento cómoda. ¿Alguna vez te entrevistaron? Creo que no. Bueno, Nacha, ¿cómo te describirías hoy en este momento de tu vida? En este momento creo que me describiría como una persona que tuvo que llegar a un punto de responsabilidad donde hoy en día son más las responsabilidades que tengo de las que me gustaría quizás, pero eso me mantiene estable. Siento que tengo un camino, pero forjado en base a eso. ¿A responsabilidades que quizás no elegiste? No, sí las elegí, pero capaz siento que para la edad son muchas a veces. Tienes 22. Tres. Cumplido Recién ahora. cumplidos, sí. Recién cumpliditos. Sí. Y decime, si tuvieras que contarle a alguien cómo es Nacha, pero no sin hablar de lo que haces, Ok. ¿no? ¿Qué le dirías? Y le diría que soy una persona un poco explosiva. Me describiría como muy también extrovertida y como para afuera, como que todo lo escupo para afuera, no me guardo cosas. Y al mismo tiempo todo eso que se ve de afuera no es tanto lo que soy yo. Porque realmente creo que lo que me guardo, por más que sea poco, es lo más íntimo, como mi máscara, y esa máscara es muy explosiva y extrovertida y todo, pero es lo que a mí me conviene, si querés decir, mostrar. Cuando te presentás con un otro, ¿decís que no mostrás tu autenticidad al principio? Cuando te tenés que presentar. No, cuando me presento no. Cuando me presento creo que no, creo que es algo que se logra, como conocer al otro. Pero, por ejemplo, no es la misma personalidad esto que tengo con mi hijo, que tengo con mi mamá, que tengo con mi hermano, que tengo con mis amigas, que en el profesorado, con mis compañeros, con mis docentes. Vamos a adentrarnos y vamos a ir cronológicamente, Ok. si te parece bien. ¿Qué recuerdos te vienen primero cuando pensás en tu infancia? Creo que de los primeros más de chica son raros. Pues son ponerle en el jardín, llevándome mal con mis compañeros siempre. Consolarte a vos misma, sí. Sí, también me tocó eso de consolar porque mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años. Y mi mamá la pasó horrible. Yo era muy chica para entender el sufrimiento, pero lo tuve que palpar. ¿Cómo era el vínculo con tu familia en ese momento, cuando eras una infante? No, estaba bueno. Cuando era un infante estaba bueno, porque estábamos los 4, o sea, éramos mi hermano, mis papás y yo, y eso estaba bueno, la verdad que sí. Era bastante, eso lo recuerdo de normal, lo recuerdo como que estaba todo bien. Al mismo tiempo había como un gato encerrado, porque a los 7 años mis papás se separan, entonces ya había problemas. Yo era chica, yo era feliz, entonces no me daba cuenta. Pero había como un gato, como un elefante en la habitación. ¿Desde el de que se hablaba? ¿O No se hablaba. No se hablaba. No se hablaba, no, mi familia no. Y por más que también creo que no se hablaba porque mi hermano, al tener 10 años más que yo, él entendía más. ¿Sentís que te quisieron de alguna manera resguardar? Sí, obvio, sí. Y a mi hermano también, por más que era más grande y que él tenía 17. ¿Y cómo era el vínculo con tu hermano Valentín también? ¿Cómo... No, y en ese momento mejor nos tuvimos que llevar bien, como por unión de que estaban todos Único mal. hermano. Único hermano, sí. Él me llevaba al colegio. El otro día nos reíamos de eso, de las veces que fuimos al colegio con el auto de mamá y Valentín sin registro, sin cédula, sin pingo, sin nada. Pero íbamos porque además en esa época, cuando mi papá se separa de mi mamá, después mi papá cae internado. Entonces tuvimos que ir juntos porque mi mamá estaba en la clínica. Y íbamos, qué sé yo, eran 50 cuadras con toda la furia. Pero bueno, está mal. Hablando de los familiares, ¿cómo era tu vínculo con tu papá? No, era precioso. Con mi papá me llevaba muy bien. Íbamos a andar en bici, hacíamos mucho actividades juntos, pero un montón. Yo me acuerdo mucho más de chica tener recuerdos en conjunto con mi papá, que ya puede ser de la bici, de salir a caminar, de ir a pasear, todas esas cosas, que con mi mamá, y hoy de grande lo entiendo, y porque mamá mantenía la casa. Mamá era la que estaba lavando la ropa, haciendo todas las tareas del hogar para que con papá podamos estar haciendo eso. Y en ese momento era así, todas las cosas del hogar eran la madre, y por eso yo capaz tengo más recuerdos con mi papá. Porque mi mamá estaba cocinando para que cuando volvamos comer algo. ¿Podés contar a tu papá con un recuerdo? El de las bicis. Él te enseña a manejar la Él me bici. enseña a manejar la bici y él me lleva a andar en bici muy seguido. ¿Y hoy
¿Tenés algún vehículo? Tengo la moto, que es mi libertad, que es mi todo. Porque yo me siento que me subo a la moto y por más que es medio como la bici, pero también siento la libertad del viento en la cara, de estar manejando y de decidir vos a dónde vas. Por más que es metafóricamente tonto, es una metáfora, porque vos estás decidiendo a dónde vas. Siento que es como una metáfora de agarrar tu vida por el mando. Por el manubrio. Agarrar el manubrio Agarrar el de tu manubrio vida. de tu vida. Como quien menciona la vida, también menciona la muerte. ¿Cómo viviste la partida de tu papá? Y fue muy difícil. Uno dice que se puede preparar para esos momentos, porque me lo han dicho, es lo primero que se me vino a la cabeza, de que como él estuvo en un proceso de muerte de 2-3 años, donde estuvo internado, más incluso, donde estuvo internado y perdió su cognitivo, perdió el aparato psíquico, se le destruyó sobre todo por la pandemia. Tenía como un celular que la enfermera se lo conectaba y hacíamos videollamada. Y de eso... Pero era muy frío. Era Encima muy de la pandemia, frío, todo... sí, pero Cierto. yo, exacto, en la pandemia no podíamos ir, sobre todo porque eran pacientes muy de riesgo. Claro. Era toda gente grande, muy vulnerable, que es más, a ver a mi papá entrábamos con mucho equipo porque él era contagioso. Él tenía una situación contagiosa que después dejó de ser contagiosa, pero al principio entrábamos hasta con un acetato en el medio por las dudas. Eso era horrible, eso fue la última vez que fui a verlo, fue en ese acetato. Era ver a alguien que yo conocía que ya no era más él. Me acuerdo que yo estaba con él estaba enfrente y a su lado había un espejo. Y cuando yo en un momento estaba harta de la situación, dije, bueno, me voy un toque, me miré en el espejo, me acomodé y lo miré a mi papá. Y mi papá ahí se percató que había un espejo, se miró y se asustó de la imagen que vio. Y a mí eso me destruyó porque yo dije, ni te conoces. Y yo eso dije, no, yo no puedo seguir viniendo a verte acá porque no sos vos. Yo sé que capaz él lo necesitaba, ponerle, pero tampoco lo disfrutaba. Porque yo a veces entraba y lloraba. Y lo veía y lloraba enfrente de él y no estaba, y él me miraba. Y yo lloraba. Entonces eso fue las últimas veces que fui y a los 6-7 meses falleció. Y por más que mucha gente me dijo como, bueno, pero te preparaste en todo, no me preparé una mierda. Porque nunca te puedes preparar para eso. Además me tocó a los, no sé, 19, 20 años me tocó vivirlo. Y no, fue muy duro, fue muy fuerte. Al día de hoy creo que lo llevo muy bien porque en parte es lo que él hubiese querido. Yo te iba a preguntar, ¿te pesa más el recuerdo de los últimos años? O quizás lo que él decía y era cuando sí estaba cuerdo y consciente. Eso me pesa mucho más porque es un vínculo que exploré un montón, que indagué un montón, que profundicé un montón y fue el vínculo más estrecho y derecho de mi vida. Por estrecho y derecho. Estrecho de que va siempre, como que es así, arraigado, es enlazado. Derecho quizás por lo leal. Por lo leal, sí, por lo está siempre. Y hoy en día me pesan más los recuerdos lindos, igual, los recuerdos de cuando comíamos un tostado de pan negro, esas cosas. Decís que siempre estuvo para vos. Sí. ¿Creés que todavía en algo, todavía sigue estando? ¿En qué cosas? Ponerle en los colibrí. Siempre que veo un colibrí, me acuerdo con mi mamá, pensamos que es mi papá, porque hay uno que viene todos los días a mi casa. Porque tenemos unas flores que son salvia, que son las que llaman a los colibrí, a las mariposas, porque llaman a los polinizadores. Y hay uno que viene igual hace 80 años, venía desde antes y venía desde que ponerle mi papá no estaba más. Y con mi mamá siempre que lo vemos decimos, mirá, vino, y ella me regaló un collar con un colibrí, como que es un símbolo bastante importante el colibrí. Y ¿Puede ser que tengas tatuado un colibrí? No, un colibrí no, pero tengo por acá como otras cosas. El colibrí no, porque tengo tantos tatuajes por mi papá que ya no tengo. ¿Puedo mostrar alguno? Sí, tengo el 9, él nació el 9 del 9 y es mi número favorito. Tengo, bueno, esta vela de 2 partes que me la tatué cuando se murió, como diciendo que igual las cosas como que estábamos conectados. Cuando se acaba una llama como que se apagó esta, pero yo voy a seguir prendida, como diciéndolo así. Y este me lo tatué, este es uno de los primeros tatuajes, tiene sus iniciales BMAS 1962 y es una brújula porque mi abuelo era marino mercante y también indicando que mi papá es como mi norte, ¿no? Me lo tatué, mi papá estaba de acuerdo, estaba bien,
para un cumpleaños en 2018, fue el último cumpleaños que pasé con él, que él volvió de laburar y yo le dije, me tatué. Y se largó a llorar cuando lo vio, o sea, se le salió una lágrima y yo no lo podía creer, nunca lo había visto llorar, de emoción. De dolor, sí, porque él ha estado muy enfermo, pero nunca lo vi llorar de algo lindo, ¿me entendés? Y después, no sé, tengo un montón. Ah, y tengo acá en las piernas La Nena No Llora, el tema que me dedicó en vida. ¿Cuarteto de Nos? Del Cuarteto de Nos me lo dedicó también, cuando era chica me lo dedicó. Cuando habrá salido, porque a él le gustaba el cuarteto. Te abro el tema y después vamos viendo. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Y qué emociones te surgen de recordar las emociones que tenías y de hoy haberlo transitado? Me da la emoción cuando lo recuerdo, terror, de lo mal que la pasé, de lo mal de todas las que me mandé también. Y creo que hoy en día lo recuerdo no solo como anécdota, sino como, bueno, fue parte de lo que tuve que hacer para llegar a donde estoy hoy. Un aprendizaje. Sí, un aprendizaje y es como el camino recorrido. O sea, me transformó en lo que soy hoy, listo, es lo que necesito. Hoy seguramente me estoy mandando cagadas que mañana voy a decir cuáles me mandé. Pero bueno, igual la adolescencia yo también salí del closet a los 13 años como bisexual. En mi colegio yo era medio popular, por así decirlo, como que era amiga de las dos más hegemónicas y toda la gilada. Entonces me llevaba bien con mis compañeros, todo normal, el secundario venía normal, hasta que salgo del closet y mis compañeras empezaron que no, que nos vas a violar. No con esas palabras, pero yo lo sentía así, porque me decían que no podían dormir conmigo en pijamadas, que no se podían meter a la pileta conmigo, que como yo estaba excluida por torta, y yo estaba como, pero boluda, todo este tiempo lo fui y nunca te toqué ni te miré de esa forma, porque yo, lo que ya sabemos. Pero bueno, cuestión que ahí empezó un bullying muy feo hasta el cuarto año. Ese año me llevé todas menos, no sé, 2. Y le dije a mi viejo, si no me cambiás, yo repito para que no me vuelvan a aceptar. Fue la amenaza estúpida de voy a cagar mi vida repitiendo, no mi vida, pero mi año escolar repitiendo, porque no aguanto más a esta gente. No se podía decir, no podían. Yo me rapé el pelo como lo tengo ahora, así rapado, y era súper lesbiana. Y me re descansaban por todo eso. Para mí era una condición, era horrible. Y mi familia igual también no lo aceptó muy bien. Mi papá sí, le chupó un huevo. Mi papá, es más, me preguntó por qué no le dije antes. Y le dije que Valentín no le había contado que le gustaban las mujeres. Y me dijo, tenés razón. Y mi mamá no, mi mamá se puso re triste. Pero yo creo que mi mamá se puso triste desde el lado de lo que socialmente se sufre. Como diciendo, por eso te tratan mal en el colegio. Le habrá caído la ficha. ¿Le dolió tu dolor? Le dolió mi dolor. Pasaste por experiencias muy intensas. ¿Qué crees que te sostuvo o te hizo seguir incluso en los momentos de más oscuridad? Mi familia. Y por mi familia digo toda la gente que me contiene, o sea, mi círculo. Como que siempre aparece una persona que te saca. Justamente, ¿no? De lo bueno y lo malo. ¿Qué crees que aprendiste del mundo y de vos misma habiendo llegado hasta acá? Creo que lo que aprendí fue que de todo se sale. Literalmente, o sea, no hay mal, viste la frase, no hay mal que aguante, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, es tan literal. Porque estás tan en la bosta. A mí me pasó de ese año que falleció mi papá, que ese año, me pasaron todas. Falleció mi papá, falleció mi abuela al mes. En agosto se suicidó una amiga y me entero en enero, ya era el otro año, pero bueno, me entero en enero que para las fiestas que yo había pasado como el orto, un amigo mío del secundario se había suicidado también. Entonces dije, bueno, alguien más se me va a ir. Como que fue mi trauma con la muerte, porque fueron 6 meses de muerte, tras muerte, tras muerte, tras muerte. Y no me podía recuperar de una que entraba en otro duelo. Literalmente, no sé cómo trascendí tantas situaciones, pero si estoy acá es porque lo pude hacer y todo es posible. Pero siempre igual creo que hay que buscar ayuda. Yo creo que nada se puede solo. Por eso es lo de no hay cuerpo que lo aguante. Porque sí, un cuerpo lo puede aguantar, pero ¿a qué costo? Contame, ya ahora nos remontamos un poco más al presente. Bueno. ¿Cómo fue enterarte que ibas a ser mamá? Muy loco decir esto, capaz en voz alta, pero al principio no lo querés.